una vez más a invocar el nombre del Señor. Oremos para suplicar que Él nos dé la atención debida y podamos vivir la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos concedes este tiempo de provecho para nuestras vidas y momento también donde podemos exaltar tu nombre con la atención debida a tu palabra tan necesaria para nuestras vidas. Concédenos, Señor, a cada uno de nosotros esa gracia para no solamente entender, sino desear en nuestro interior el poderlo vivir, mortificando las obras de la carne, mortificando el pecado y creciendo, Señor, para exaltar tu nombre. Señor, concédeme gracia para poder compartir este pasaje de las Escrituras. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, que hace parte del capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 17 al 21, terminando ya el capítulo 4, lleva como título: ¿Vives en amor o tienes miedo al juicio final? Es en forma de pregunta. ¿Vives en amor o tienes miedo al juicio final? Ese es el título del mensaje de estos versículos que vamos a desarrollar. La sensación de qué pasará el día de mañana, en muchas ocasiones, agobia al ser humano, ya que no sabe qué es lo que pueda suceder. Entonces, muchas personas viven angustiadas, asustadas, y esto no los deja vivir en paz. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos, los principales miedos de las personas son el colapso financiero, una tercera guerra mundial, que un familiar se enferme gravemente y quede desahuciado, temor a la muerte, no tener suficiente dinero para el futuro. Ahí vemos los resultados de una encuesta que se desarrolló allí en los Estados Unidos, que nos sirve como referencia para poder mirar este tema del miedo, ¿no? Y dentro de esos principales temores, según esta encuesta, 3 clasifican dentro del ámbito de la muerte: la guerra, un familiar enfermo y enfrentarse a dejar de existir en este mundo. El miedo entonces es una emoción que surge por la percepción de un peligro. Entonces hay miedo a qué pasará en el día de mañana. Hay miedo a enfrentarse al juicio final. Algunas personas manifiestan que no le tienen temor a la muerte. Le tienen miedo es a cómo será la muerte y qué pasará después de la muerte. Es decir,
como no saben qué va a pasar con la muerte, le tienen miedo si van a morir atropellados, si van a morir en un robo o algo parecido. A eso le tienen miedo. Pero también le tienen miedo a qué va a pasar después de la muerte. Ahora, aunque muchos piensan que una persona cuando muera queda allí su cuerpo y éste se desintegra por el proceso natural y entonces todo termina allí, la Biblia, la palabra de Dios dice lo contrario. Miremos dos pasajes que nos ayudan a comprender más de este tema: la muerte, la eternidad y el juicio. Miremos un momento Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y miremos otro pasaje, que es Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El pasaje de Eclesiastés nos muestra que hay una conciencia de la eternidad, aunque el hombre lo niegue. Sin embargo, el hombre que hace responde a lo que no conoce con teorías para poder explicar qué pasa después de la muerte. Y entonces dice, hay un purgatorio. Otros dicen, hay reencarnación. Otros siguen exponiendo explicaciones que no van conforme a las Escrituras. Son pensamientos de hombres. Y como vimos anteriormente, el pasaje de Hebreos nos recuerda que todos moriremos. Y después de esto, el juicio. Es decir, absolutamente todos nos tenemos que presentar ante el tribunal de Dios. Y esto puede causar pavor o miedo a algunas personas. Algunos lectores de la Biblia pueden tener una sensación de peligro al leer y escuchar este pasaje de las Escrituras. Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este pasaje para el lector de la Biblia puede traer inquietud. Sin duda, nadie que lee la Biblia quisiera estar en esa condición. Escuchar las palabras de Cristo diciendo, nunca os conocí. El problema surge cuando una persona que afirma ser cristiana, con su testimonio, está diciendo otra cosa. Y eso hace que se presenten las dudas y aún el miedo a enfrentar este acontecimiento, el juicio final. En los tiempos del apóstol Juan, una vez más recordamos, había un grupo de personas que se llamaban los gnósticos. Ellos vivían no buscando la santidad, ya que ellos pensaban que el cuerpo no era bueno. Para los gnósticos el cuerpo no era bueno. Entonces imaginémonos la clase de vida de estos personajes. Y esto que podía hacer dentro de una congregación, generar confusión al cristiano, ya que este tipo de personas
vivían contrario a las Escrituras, pero afirmaban que tenían un conocimiento especial de Dios. Así es que, por esa razón, el apóstol Juan escribe contra estos personajes, los gnósticos. Y en esta primera carta de Juan presenta una serie de características que tienen los hijos de Dios con el fin de traer tranquilidad y seguridad frente al engaño de estos falsos maestros. En esta sección el apóstol Juan desea expresar que el verdadero Hijo de Dios espera con ansias la venida de su Señor, haciéndolo en amor. Caso contrario al que tiene miedo que Él regrese. Vamos a mirar este texto bajo 3 enunciados. El primero es el amor y la confianza en Dios. El amor y la confianza en Dios, que lo tenemos en el versículo 17, el amor y la confianza en Dios. Volvamos a leerlo después de esta introducción que hemos presentado. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo primero que vemos en el texto es la palabra perfeccionado, teleio, en el griego. Esta palabra tiene la intención de completado y nos permite meditar en la necesidad de avanzar en la claridad de la obra de Cristo para tener confianza. En la medida que tenemos claridad de la obra de Cristo, vamos avanzando en la confianza. Es decir, en la medida que somos expuestos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da entendimiento y vamos creciendo en Cristo. Entonces podemos observar la relación que hay entre el amor y la confianza. Miremos un poco de esa relación, amor y confianza. Y para mirar esa relación, vamos a seguir observando lo que ya hemos visto en esta primera carta de Juan. Nos seguimos enfocando en esta primera carta de Juan. ¿Cómo avanza esa confianza? ¿Cómo es esa relación amor y confianza que nos ha dicho el apóstol Juan en esta carta? Vamos a mirar algunos puntos y vamos a recordar algunos versículos que ya hemos visto en el desarrollo de esta predicación de esta carta, esta primera carta de Juan. Digamos lo siguiente: esa confianza se fortalece bajo la comunión que tenemos con el Padre por medio del Hijo. Esa confianza se fortalece bajo la comunión que tenemos con el Padre por medio del Hijo. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa confianza comienza, como lo hemos mencionado, con la exposición de las Escrituras. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder comprender la comunión trinitaria y cómo nosotros también caminamos bajo esa comprensión. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están en esa comunión y los hijos de Dios saben que están bajo esa comunión. Así que es muy importante escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio, tener continua hambre por la palabra de Dios. Esto nos lleva a que nuestra forma de vida sea moldeada por las Escrituras y además
tengamos deseo de anunciar la palabra de Dios. Todo eso va generando confianza dentro del Hijo de Dios. Otro punto de esa confianza. Esa confianza avanza cuando permanecemos en el Hijo y también permanecemos en el Padre. Primera de Juan 2:24. Dice la Escritura: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esa confianza entonces avanza cuando tenemos más claridad que el Dios Trino es el que nos permite permanecer. Nosotros somos tan débiles que en nuestras propias fuerzas no podemos permanecer, ya que fácilmente podríamos deslizarnos buscando nuevas revelaciones, pensando que algo es bíblico cuando no lo es. Por eso necesitamos ser entrenados en la palabra de Dios. El apóstol Juan está afirmando en ese texto, primera de Juan 2:24, que lo que habéis oído desde el principio. Los gnósticos de la época querían traer nuevas revelaciones, pero si nosotros no tenemos hambre de la palabra, ¿cómo vamos a identificar el error? Por eso necesitamos ser entrenados en la palabra de Dios. Eso nos genera confianza. Otro punto de la confianza. Esa confianza se fortalece cuando guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Así que Dios nos ha dejado su palabra para que no estemos huérfanos y pendientes de otras revelaciones. Como Dios nos ha dejado su palabra, por medio de su Santo Espíritu tenemos la iluminación para el entendimiento. Bajo ese entendimiento, entonces nosotros comprendemos que hay que guardar los mandamientos, pero lo hacemos bajo el mandato del amor. No es la imposición, es el amor basado en la gratitud por la obra trinitaria de salvación. Si ves, la persona comprende la obra trinitaria de salvación y su reacción, gracias al Espíritu Santo, es obediencia en amor. No es una obediencia legalista, es una obediencia en gratitud, basada en el amor. Hay que tener en cuenta que para muchos la obediencia es una carga. Y eso es producto del orgullo, porque no se está muy familiarizado con la sujeción bíblica. Pero la persona debe ser entrenada en la palabra de Dios para que ella mengüe y así pueda entender la salvación y pueda comprender qué es guardar sus mandamientos en amor. En medio de todo eso, va avanzando en su relación el amor y la justicia, el amor de Dios y la justicia de Dios. Y otro punto sobre la confianza. Esa confianza está presente cuando permanecemos en la comunión unos con otros. Ese es otro punto. Esa confianza está presente cuando permanecemos en la comunión unos con otros.
Primera de Juan 4:12. Dice la Escritura: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que la comunión entre hermanos es un rasgo del creyente. Los gnósticos no les gustaba la comunión. Ellos creían que lo más importante era el conocimiento, pero ellos no andaban en el conocimiento bíblico. Era su propio conocimiento. Y aún así, la Biblia nos dice que si tenemos conocimiento de ella, pero no vivimos con base a lo que ella nos enseña, estamos engañados. Esta es una verdad de las Escrituras, porque aún podríamos tener conocimiento de la Escritura, ya que se nos está llamando a ser estudiantes responsables de las Escrituras. Pero la misma Biblia afirma que si solo tengo conocimiento, pues no estoy viviendo lo que estoy recibiendo de la misma palabra, se está en el engaño. Entonces, todo esto hace que el creyente pueda entender que permanecer en Dios es algo que solamente Dios puede hacer. Y como solamente Dios puede hacer, el creyente comprende que Dios siempre está con él, que no lo dejará, y que en el día del juicio no debería tener miedo, ya que Dios lo ha amado. Todo esto permite al creyente caminar en una vida que refleje a Cristo. Por supuesto, debe haber una claridad que una buena teología conlleva a una buena práctica. Y esto lo recuerda el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo a esta iglesia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando tú tienes presente lo que menciona Pablo y lo relacionas con lo que estamos viendo de Juan, te das cuenta que ese centro tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? Nuestras relaciones con los demás. Y entonces meditamos y el Señor nos va trayendo luz para poder entender ese amor sacrificial. Ese amor sacrificial nos lleva a vivir como Cristo vivió. Cristo fue misericordioso. Él mostró bondad. Él caminó en humildad. Él fue paciente. Es decir, Él soportó a ese pueblo que lo quería crucificar. Y fue tanto la paciencia que tuvo que efectivamente el pueblo lo crucificó. Mira lo siguiente. Cristo vivió una vida santa y para el pueblo Cristo era culpable. Qué extraño esto, ¿no? Cristo vive una vida santa, de ejemplo, y para el pueblo, Él es el culpable. Cristo se entregó voluntariamente, pero fue el pueblo y los gobernantes que lo crucificaron. Entonces, el pecador, el que es culpable,
resulta declarado justo gracias a los méritos de Cristo. En Cristo nuestros pecados son perdonados. Así que estamos hablando del amor sacrificial. La justicia de Dios cayó sobre su propio Hijo para que ahora los que estamos en Cristo podamos reflejar ese amor y vivir en ese amor. Esto es muy importante recordarlo, tenerlo presente. Esa justicia que demandaba Dios cayó sobre su Hijo. ¿Con qué fin? Con el fin de aquellos que creen en Él podamos reflejar ese amor y vivir en ese amor. Así que no puede haber confianza si no hay exposición a la palabra. No puede haber confianza si no hay evangelio. No puede haber confianza si no hay entendimiento de las verdades de las Escrituras. ¿Cómo confiar en algo que tú no comprendes? ¿Cómo confiar en algo que tú no entiendes? ¿Cómo confiar en algo que tú no vives? Por eso muchos dicen estar en Cristo, pero realmente siguen viviendo bajo su propia opinión, como les conviene. Pero eso no tiene nada que ver con el verdadero amor. En la medida que la persona es expuesta a la palabra, va madurando, va avanzando, va enfrentando sus pruebas. Y todo eso contribuye en avanzar, en ganar confianza en la carrera de la fe. Así que también vemos acá que esa confianza va creciendo en medio de las pruebas, de cómo afrontamos las pruebas. Todo eso Dios va permitiendo que contribuya para crecer, para madurar en la fe. Entonces, si estás en Cristo, debes reflejar ello. Pero si no estás en Cristo, qué peligro, porque el juicio final vendrá. Eso es real, eso no es una fábula. Pasemos a nuestro segundo punto, que lo vamos a mirar en el versículo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Con este título: andar sin amor es miedo ante el juicio final. Andar sin amor es miedo ante el juicio final. Leamos el versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos los seres humanos nacemos con esa emoción del miedo. Estamos en peligro, entonces nuestro cuerpo reacciona. El corazón empieza a latir más rápidamente. Para algunos hay una sensación de llorar, para otros sienten un vacío interior. Todo eso hace referencia al miedo. Recordemos algo: el ser humano por el pecado se alejó de Dios. Y cuando Dios no está en la vida de las personas, generalmente entonces le tienen miedo a Dios. Recordemos cómo se dio todo esto. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice la Escritura: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así que este pasaje nos recuerda que el hombre desobedeció. Entonces buscó esconderse de la presencia de Dios y el miedo le embargó, el miedo le llegó. A partir de allí, la gente tiene una visión muy alejada de Dios, del Dios de las Escrituras. Porque para unos Dios es un viejito que envía al lago de fuego. Pero para otros es un viejito bonachón donde todos se salvarán y todos felizmente estarán en la eternidad. Pero pensar así de Dios tiene que ver mucho más bien es con la contaminación de una mente por el pecado. Pensar así es estar alejado de las Escrituras, ya que la Biblia enseña lo siguiente, que frente al mal del pecado, Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, aquellos que confían en Cristo se presentarán ante el tribunal del Señor, pero lo harán con anhelo en su corazón. Lo harán con confianza. Ahí está el punto. Presentarnos delante del Señor en ese día del juicio final, haciéndolo con confianza. Porque para el Hijo de Dios hay un anhelo, hay un deseo de que el Señor regrese por su pueblo. Si fuera bajo nuestro propio deseo, ¿qué dirían los cristianos en este momento? Señor, ven ya, ya. Eso dirían los cristianos, ven ya. Porque los cristianos se han venido preparando para ese encuentro tan especial. Pero ¿será esa la realidad del cristiano? ¿O aquel que piensa con su boca y manifiesta que es cristiano? Porque recuerda lo que vimos al principio, el pasaje de Mateo 7. Nunca os conocí. Esas personas que prefieren sus propios razonamientos, esas personas que prefieren andar en sus propios caminos, ¿sabes qué va a ocurrir con ellos? Serán declarados culpables y estarán en el lago de fuego por la eternidad. Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Muchas personas no tienen presente lo que dice la Biblia y, como decíamos anteriormente, por eso son infectados con aquellas personas que dicen no hay infierno, otras dicen no hay condenación y otras dicen pues el cuerpo lo entierran y ahí ya todo queda. Pero ¿qué decir de estos pasajes que nos muestran las Escrituras? Aquellos que no pusieron su confianza en Cristo recibirán ese pago del de Mateo 25:41. Entonces, esto nos ayuda a entender que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor,
porque está pendiente del mundo y no quiere la venida del Señor. La persona que no tiene a Cristo, el falso cristiano, no está esperando la venida del Señor, no le interesa ello. Mientras que el cristiano dice: Maranata, el Señor viene pronto. Analicemos lo siguiente. Las personas que no tienen a Cristo, aquellos falsos cristianos, según este pasaje, presentan las siguientes características. Lo primero es que no ponen la confianza en Cristo, sino que su confianza es en ellos mismos. Están haciendo un énfasis en lo que ellos hacen. Por ejemplo, frente a las adversidades de la vida, las pruebas, las situaciones que no esperaban, ellos confían en que pueden resolver su situación. Pero es diferente con el Hijo de Dios. Frente a las pruebas, frente a las adversidades, frente a lo que va a venir y que no conoce, su confianza es Dios. No el dinero, no los títulos, no sus trabajos, ni siquiera los médicos, nada de eso. Su confianza es Dios. Ahora, ya vimos que una de las características de esos falsos es que ellos confían en sí mismos. Pero aquí también podemos ver otra característica. Es que esas personas les interesa más las cosas del mundo, las modas del mundo y ser relevante para las personas del mundo. Así es, tristemente, ellos se concentran en las cosas del mundo. No quieren dejar las cosas del mundo. Cuando llega una enfermedad, se aferran a las cosas del mundo. Y realmente lo último que miran es a Dios. Pero también podemos mirar otra característica, y es que a esas personas no les interesa la comunión, una comunión sincera, no les interesa. Y si llegan a tener una comunión, lo hacen es por interés, porque les toca, porque no hay ninguna otra opción, pero que les guste, realmente no. Porque tienen el verdadero amor, no. Más bien aprovechan esa comunión es para mostrar una falsa piedad. Ahora, ¿cuál es el resultado de poner una confianza en sí mismo? ¿Cuál es el resultado de vivir para las cosas del mundo? ¿Cuál es el resultado de una fachada de comunión o de no querer tener comunión? El resultado es el lago de fuego. Por eso esa persona tiene miedo, porque se va a enfrentar al juicio delante del Señor. ¿Qué diferencia con el creyente? ¿Qué diferencia con el cristiano que anhela la venida del Señor? ¿Qué diferencia con aquel que ha reconocido a Cristo porque confía en la obra de Cristo? Mira este pasaje, Romanos 8, 1, 2. Que es tan diferente al que vimos de Mateo 25, 41. Romanos 8, 1, 2 dice algo que sin duda los cristianos debemos tener muy presentes. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la diferencia de un cristiano. Por eso el mensaje del Evangelio es esperanza. Porque ¿cómo entender que aquel que caminaba en pecado, vivía para el pecado y reproducía todo lo que tiene que ver con el pecado, Cristo lo rescató? Y ahora ya no hay condenación. Ese es el mensaje sabio de las Escrituras, que aún los sabios de este mundo rechazan, porque no le encuentran entendimiento a esto. Recuerda, no hay condenación porque Cristo pagó por los suyos. El precio fue su propia sangre. Él derramó su sangre para que los suyos fueran perdonados. Y ahora en amor vivamos para Él y esperemos su regreso triunfal. Ya no hay condenación. Cristo fue el que pagó. Mira, no había forma que nosotros pagáramos. No había forma porque en nosotros ¿qué hay? Contaminación. En nosotros ¿qué hay? El querer deslizarnos para las cosas del mundo. Pero fue gracias a Cristo. Por eso es tan necesario escuchar el Evangelio, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que nosotros, en amor, esperamos su regreso. Miremos nuestro tercer punto. ¿Qué tiene este encabezado? Él nos amó primero para vivir en amor. Él nos amó primero para vivir en amor. Versículos 19 al 21. Dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos que los gnósticos enseñaban un tipo de conocimiento especial para llegar a Dios. Esto hacía que ellos hicieran acepción de personas. Y ellos no se juntaban con los hermanos, sino solamente con aquellos que les atendían ese mensaje. Pero mira lo que hacían ellos además. Ellos hacían escalas, es decir, yo tengo más conocimiento, tú apenas eres un principiante, por eso me estás escuchando, pero sígueme y vas a crecer. Lamentablemente ese era el pensamiento de ellos, y que fácilmente eso hace parte de las estructuras del mundo, de sistemas filosóficos. Pero aquí la Escritura es clara para nosotros. Si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir ello? Que estos falsos maestros podían decir que estaban buscando a Dios, podían decir aún más que amaban a Dios, pero ¿a cuál Dios? Si no entendían el verdadero amor. Recuerda que el hombre por el pecado tiene distorsión del amor bíblico. Para muchas personas, más bien el amor es en una emoción. Y esa emoción se convierte en interés, en algo pasajero, y además está lleno de egoísmo. Ahí está
la diferencia, ¿no? Una emoción por interés, una emoción que es pasajera y está llena de egoísmo. Pero es muy diferente cuando hablamos del amor sacrificial, el que nos enseña las Escrituras. Ese amor sacrificial es Dios enviando a su Hijo a morir por pecadores. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Es Dios Padre enviando a su Hijo a morir por enfermos. Ahí está el punto. Somos rescatados por Cristo y entonces, ¿cómo nos ve Dios? Dios nos ve en Cristo. Así que, teniendo esas verdades, entonces esa confianza va creciendo. Vamos comprendiendo que Él es el autor del amor, no nosotros. No nos podemos atribuir, abrogar ese título. No, nosotros somos los que amamos. No, si amamos es porque Dios ha hecho una obra de gracia y ahora la reflejamos con los hermanos. Es porque Dios lo ha hecho. Si la persona ha sido salvada, ese amor lo va a reflejar amando a su hermano. Recuerda que el falso cristiano, el falso maestro, todo lo hace por interés. El falso maestro en el fondo se deja guiar por su razonamiento, por su corazón. Por eso es que se cree superior a los demás. Mira que es algo muy interesante como Primera de Juan 4 ha hecho un énfasis en el amor. Lo hemos visto desde el versículo 7 hasta esta sección, versículo 21. Desde el versículo 7 hasta el 21, su énfasis es el amor. No ha abordado otro tema. Recuerda que al iniciar el capítulo 4 hablaba un poco de los falsos maestros. Pero ya después del versículo 7 al versículo 21, su énfasis es en el amor. ¿Qué había ocurrido? Mira algo de lo que nos presenta las Escrituras. Cuando nuestro Señor parte de este mundo, Él deja allí una instrucción: reunidos, convivan y propaguen el Evangelio. Pero pronto en el desarrollo del libro de Hechos vamos a ver que Satanás y sus emisarios empiezan a generar divisiones. Y en este caso, aquí, en esta primera carta de Juan, este grupo de los gnósticos querían dividir y engañar. Eso que el Señor había dejado cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 1, capítulo 2 en adelante y vemos que la iglesia se empieza a reunir, pues las fuerzas de las tinieblas no quieren ello. Por eso el apóstol Juan tiene que traer información para que aquellos que están escuchando puedan tener seguridad de su salvación. Y poder entender que si soy cristiano auténtico, amo a Dios y amo al hermano. Si soy cristiano auténtico, amo a Dios y amo al hermano. El amor perfecto de Dios es una bendición para que los creyentes lo vivamos en gozo, para poder compartir de ese amor a los que no conocen de Dios. El amor perfecto de Dios trasciende
cualquier sentimiento que el mundo pueda experimentar. Los cristianos que estamos bajo estas verdades, vamos experimentando un amor que va madurando, que refleja la obra trinitaria de Dios. Y todo eso se refleja, por supuesto, en el amor a los hermanos. Miremos Tito 3:8. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Una persona que ha sido transformada bajo el amor de Dios, por supuesto, va a estar ocupándose de sus hermanos, va a estar ocupándose de que la palabra de Dios se propague. Esto nos lleva ya a la parte final, a mirar unas conclusiones de todo este bloque que hemos visto. Y queda claro que una persona que se dice ser cristiano, que no ama, no es cristiano. Y más bien necesita entender que para su vida Cristo es lo que debe confesar. Porque hay un peligro en confesar ser cristiano y no amar al hermano, no manifestar el deseo de comunión. Ese es un peligro muy latente. Y como lo hemos visto, esa persona que está jugando con su eternidad, ¿qué pensará del día final? ¿Qué estará pensando del día final? ¿O qué estará pensando del día que parta de este mundo? ¿Y qué va a pasar con él? Por supuesto, hablamos del día del juicio, pero también debemos hablar del día de que partamos de este mundo. A veces, lo que circula por ahí, en literaturas falsas, videos falsos, redes sociales con falsa información, se dice, no, todo va a estar bien. Vas a reencarnar en algo mejor. Tienes una opción en el purgatorio, así que tranquilo. No. También nos damos cuenta que tener miedo al juicio final es una señal de alarma. Alarma. Puede ser que se esté llevando una vida ligera. Eso es una señal de alarma. Una vida que no se está preparando en Cristo. Recuerda que el Hijo de Dios espera a Cristo. Ahora, puede ser que todo esto esté despertando corazones para poder comprender la liviandad que se lleva. Puede ser que todo esto esté llevando realmente a un propósito de salvación o también a un propósito de madurar en Cristo. Una pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para presentarte delante del Señor? Tú podrías decir, no estoy preparado. Bueno, prepárate. Ese es el mensaje de las Escrituras. El mensaje de las Escrituras no es solamente que tú digas, no estoy preparado. No lo estoy. Entonces, ¿cuál debe ser la respuesta
frente a la exposición de la palabra, ese deseo por prepararte, ese deseo por anhelar de Cristo, no solamente está ese deseo, sino que ahora reconoces que tu propia confianza no sirve para nada. Reconoces tu vida de pecado, reconoces la liviandad en que has estado andando y empiezas a mirar la esperanza de Cristo. Para cualquier cristiano, las palabras que están en Mateo 25, 23 deben estar retumbando casi a diario, prácticamente a diario en sus vidas. Porque la Biblia dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Recuerda lo siguiente: los afanes de esta vida, el orgullo que muchas veces no ha sido mortificado de forma diligente, nos hace pensar otras cosas. Y no estamos pensando en lo importante, si estamos o no estamos preparados para presentarnos delante del Señor. Cada día que tenemos es una oportunidad que se nos da, porque renovadas son sus misericordias. No podemos dejar para mañana en la reflexión que debemos concentrarnos en el día de hoy, que es nuestro anhelo que el Señor regrese pronto por su pueblo. Anhelamos, deseamos querer estar con Él. No tenemos miedo al juicio final, porque nuestra confianza es en Cristo, no en nuestras propias fuerzas, no en nosotros mismos, ya que nosotros mismos desviamos todo realmente del foco bíblico, ya que ese yo quiere hacer estragos y quiere hacer de las suyas. No, la Biblia enseña que el que quiera venir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga al Rey de Reyes. Esperamos al Rey de Reyes. Y una vez más, no dejemos de recordar estas palabras de Mateo 25, 23 para terminar, teniendo presente que a través de estos pasajes no solamente hablamos de la confianza de un genuino cristiano, sino de la advertencia de una persona que puede estar viviendo su vida ligera, y que aquí hay un llamado para que se arrepienta y ahora pueda tener tranquilidad para ese día. Decíamos en la introducción, no sabemos ni el día ni la hora que el Señor regresa, pero tampoco sabemos ni el día ni la hora que partiremos de este mundo, por lo cual cada uno de nosotros debemos estar preparados para esa cita. ¿Estás preparado? Y el pasaje de Mateo 25, 23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos.